Vamos a estar viendo, vamos a seguir con lo que es los mandamientos unos a otros. Y hoy titulé este sermón lo que es la oración en la comunidad. La oración en la comunidad. Justo si ustedes han visto la conferencia, toda la conferencia hablaron sobre la oración, y si alguien vio el mensaje de Gómez Dixon, la Iglesia Bíblica, habló parte también de más o menos lo que voy a estar hablando. Pero bueno, o Dios nos quiere hablar y no entendemos y lo tiene que repetir tantas veces, somos cabezas duras, pero bueno, hoy este sermón también se va a llamar la oración en la comunidad, y quiero ver 3 puntos fundamentales. Uno es la oración, otro es la confesión y el perdón, y otra es la restauración y el seguimiento. Son 3 puntos que quiero estar desarrollando. ¿Y qué es la oración? Obviamente cuando alguien le pregunta qué es la oración, inmediatamente nosotros decimos hablar con Dios. Pero no es simplemente hablar con Dios, sino es tener comunión con Él. Es desear estar con aquel que es mi Padre. Que es mi Padre, que fue posible por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. La oración es hablar con Él y Él conmigo. Es una comunión. Aunque sabemos también que Dios conoce todas las cosas, Él conoce nuestra mente, Él conoce lo que vamos a decir, etc. Es tal cual como dice el Salmo 139, que dice: antes que esté la palabra en mi boca, tú, oh Jehová, la sabes todas. Ese saber debe provocar en nosotros un acercamiento más profundo, por el simple hecho de que tenemos un Padre, un Señor, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Y esto nos debe llevar a maravillarnos de su grandeza, a maravillarnos de su conocimiento. Y nuestra oración se convierte en adoración y en admiración. Otra de las cosas que hace la oración es traer honra al nombre de Dios. Es traer honra al nombre de Dios. Nuevamente, el saber que Él sabe absolutamente todas las cosas. Él conoce lo que va a acontecer en la historia futura de nosotros. Sabe lo que hay en el corazón del hombre. Sabe sus tristezas, sabe sus alegrías. Nuestra oración reconoce también la soberanía de Dios, su omnisciencia, y clamamos para que se haga su voluntad. Y entonces oramos a favor nuestro y a favor de otros o de nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que Dios cumpla su propósito y así su nombre sea glorificado. Dice el doctor Sproul, dice lo siguiente: la oración, como todo lo demás en la vida cristiana, es para la gloria de Dios y para nuestro beneficio. En ese orden, dice él. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite y ordena, es en el sentido supremo para su gloria. También es cierto que mientras Dios busca en forma suprema su gloria, el ser humano se beneficia cuando Dios es glorificado. Oramos para glorificar a Dios, pero también oramos a fin de recibir de su mano los beneficios de la oración. Sigue diciendo: la oración es para nuestro provecho, aún considerando el hecho de que Dios conoce el fin desde el principio. Dice: es nuestro privilegio llevar la totalidad de nuestra existencia finita a la gloria de su infinita presencia. Eso es la oración. Como vemos, la oración es mucho más que hablar con Dios. Es reconocer la grandeza de Dios, es reconocer su sabiduría, es reconocer su poder, su omnisciencia,
todos los atributos, pero también es esperar confiadamente las buenas dádivas de nuestro Señor, de nuestro Padre que no nos puede dar mal, solo de Él procede el bien. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Y con esto en mente, podemos pasar a lo que Santiago comienza a exhortar a sus lectores. Busquen ahí Santiago entonces, 5:16. Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero vamos a empezar en primer lugar por la segunda parte del texto, que es orar unos por otros. Notemos que Santiago no dice que él iba a orar por ellos. Esto no quiere decir que no lo ha hecho o que no podía hacerlo. Tampoco dice que una persona ore por sí misma, porque eso lo había dicho en el versículo 13, si leen más adelante. Esta exhortación va directamente a la comunidad. Como hijos e hijas de Dios, dice su palabra, oren ustedes unos a otros. Y eso es lo que la versión NBI traduce. Dice, oren unos por otros. Y el verbo que está usando Santiago acá es un verbo imperativo. Esto quiere decir que es una orden. Oren. Es una orden. Pero no solamente es un verbo imperativo, sino también está en una forma continua. Está diciendo, oren continuamente, de manera permanente, unos por otros. Eso es lo que está diciendo Santiago. Ahora, la pregunta puede ser, ¿por qué debemos orar unos por otros? ¿Por qué debemos orar unos por otros? Por la sencilla razón de lo que venimos hablando todos estos domingos, que pertenecemos a un mismo cuerpo. Estamos unidos unos a otros. Eso lo pudimos ver, no lo busquen, pero está en Efesios 4:15, Romanos 12:5, Primera de Corintios 17, etc. Lo hemos visto, que pertenecemos a un mismo cuerpo. Y es interesante que la palabra orar en griego expresa un deseo con una alta expectación de cumplimiento. Eso es lo que significa la palabra orar allí. Expresa un deseo con una alta expectación de cumplimiento. Cuando oramos por un hermano, sea que esté enfermo o esté pasando necesidad o que simplemente necesita sabiduría para poder llevar a cabo su vida o tiene que tomar una decisión, qué sé yo, cualquier cosa. Ese hermano que está orando tiene esa expectativa, está expectante, confiado en lo que Dios puede hacer, en que ese Dios todopoderoso puede hacer a favor de nuestro hermano. Y así su nombre, el de Dios, es glorificado en medio de la congregación. Eso es lo que está esperando ese hermano que ora por aquel que necesita oración. Esta era una práctica permanente, podemos ver, del apóstol Pablo y sus compañeros. Orar por todos los creyentes en Cristo. Fíjense ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual.
También podemos ver en 1 Corintios, si lo quieren buscar, capítulo 1, versículo 4. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo sabía lo importante que era estar orando por cada creyente en cada iglesia. Pero también Pablo, como conocía esa importancia de orar por los creyentes, también él sabía que era importante que aquellos creyentes oren por él. Él dice, hermanos, orad por nosotros. En 1 Tesalonicenses 5:25. Hermanos, orad por nosotros. La misma exhortación que hace ahí Santiago, también lo podemos ver que Pablo la hace a los efesios. Fíjense ahí en Efesios 6, versículo 18. Efesios 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice. Y el versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, mi deseo y expectación están puestos en ese soberano Dios, que tiene todo el poder para hacer y deshacer todo lo que Él se propuso desde la eternidad y llevar a cabo su plan para su iglesia. Y el medio que Dios ha utilizado es la oración, porque así Él lo determinó. Es así como lo determinó. Dios lleva a cabo absolutamente todo su plan desde la eternidad por medio de la oración de sus hijos. ¿Y cuál es ese plan para su iglesia? ¿Cuál es el plan para su iglesia? Veamos ahí, ya lo hemos visto varias veces, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nosotros debemos orar de esa manera para que la iglesia sea santificada y sea purificada por la palabra. Mi oración debe ser que la palabra de Dios predicada o escuchada, o como ese hermano ha estado atendiendo a la palabra, nosotros debemos orar para que su palabra cumpla el propósito en el corazón de mi hermano. Para eso nosotros debemos orar. Para que su palabra cumple el propósito en aquel hermano, en su corazón. Podemos decir entonces que la oración que hacemos a favor de nuestro hermano, a fin y al cabo, es anhelar, es estar expectante de lo que va a hacer Dios para traer gloria a su propio nombre. Eso es la oración. Y también es para que su iglesia sea transformada, sea limpiada por medio de su palabra. La oración, como decía recién, es para que transforme, para que esa palabra que es predicada transforme la vida de cada hermano. Y para que mi hermano o hermana reciba el favor y la bendición de parte de Dios. Para eso es la oración. Obviamente que nosotros podemos estar hablando mucho más acerca de la oración, pero lo que nos compete acá en esta serie es el mandamiento unos a otros, porque debemos orar unos por otros, y esa es la razón por la que debemos orar. Esa es la razón por la que debemos orar. Y Santiago sigue diciendo, y este es mi segundo punto, versículo 16 de Santiago 5. Confesaos vuestras ofensas
unos a otros. El segundo punto entonces es la confesión y el perdón. La confesión y el perdón. Si ustedes leyeron el capítulo 5, todo el capítulo 5, obviamente si leyeron toda la carta de Santiago mejor, para tener un mejor entendimiento, pero el capítulo 5 específicamente está relatando el sufrimiento de los hermanos. Si nosotros vemos, estos cristianos estaban siendo perseguidos de una manera particular por los ricos. En este caso, en el versículo 4, nosotros podemos ver que no se le había dado el salario justo a estos hermanos. También podemos ver que estos hermanos estaban indefensos ante la justicia. Eso específicamente lo pueden ver en el capítulo 2, versículo 6. Pero a su vez, ellos empobrecidos podían estar sufriendo una muerte literal o no. Lo que sí es cierto es que sufrían porque se les había privado del pan, de su labor. Y Él los exhorta a ser pacientes. Y así todo es interesante porque el versículo 6 dice que estos hermanos, por más que han sido privados del pan y que muchos posiblemente puedan haber sido muertos literalmente o no, dice que ellos no se resistían ni se oponían. Por eso Santiago los alienta y los exhorta a ser pacientes, así como fueron aquellos profetas del Antiguo Testamento. Y sobre todas las cosas les dice él en el capítulo 5 que pongan su esperanza en el Señor Jesús, que Él iba a volver muy pronto. Ese es el contexto del capítulo 5 donde se encuentra el versículo 16. Ahora, mis hermanos, imagínense ese panorama. Había demasiado sufrimiento. Había demasiado sufrimiento. Y Santiago les tiene que decir, fíjense el versículo 13. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanza. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Es interesante ver cómo Santiago ahí en el versículo 13 está hablando de una manera particular a cada persona. Dice, ¿sufre alguno entre vosotros? ¿Qué debe hacer la persona en particular? Orar. Si alguien está contento, ¿qué debe hacer la persona en particular? Cantar. Pero en el versículo 14 nos dice algo diferente. Dice que si alguno estaba enfermo, dice, llame a los ancianos y que ellos oren. Ya no son ellos, si ya está involucrando a personas de la iglesia que vengan a orar por esa persona. Pero presten atención en la última parte del versículo 15. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Mis hermanos, el pecado es una realidad dentro de la iglesia. Es una realidad porque se lucha contra él continuamente. Se lucha contra él continuamente. Por eso la necesidad de una ayuda mutua. Por eso es necesario esa ayuda de mi hermano. Y es en esa oración la que nos está diciendo acá Santiago, y si ha cometido pecados le será perdonado, para dar pie al siguiente versículo, que es una exhortación, un mandamiento de los unos a los otros. Dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Santiago está diciendo, por tanto. Otra versión lo puede decir, por eso, por esa razón.
Por eso es un enganche del versículo 15 al versículo 16. Por esa razón que muchas veces se han enfermado por causa del pecado. El pecado muchas veces enferma de una manera literal o una manera espiritual. De una manera literal conocemos, puede ser cualquier tipo de enfermedad. De una manera espiritual se nos quita el gozo, la paz. Entramos en depresión. El salmista en el Salmo 32:3 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El pecado nos enferma. El pecado nos enferma. Cuando nosotros abrazamos el pecado, cuando le permitimos que reine, cuando le damos lugar, hace desastre en nuestra vida. Hace desastres en nuestra vida. Y ¿saben qué? También hace desastre en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque recordemos, nosotros estamos unidos unos a otros. Mi pecado afecta no solo mi vida, sino la vida de la iglesia. Aunque yo viva en una calle determinada y ustedes vivan en otro lado, mi pecado afecta la vida de la iglesia. Porque somos un cuerpo. Estamos unidos en Cristo. Somos parte del mismo cuerpo. Y mi pecado les afecta. Les afecta. El pecado es algo terrible, hermanos. El pecado es algo terrible. ¿Cuán terrible es el pecado? Es tan terrible que hizo la separación entre Dios y el hombre. Esa comunión perfecta que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. El pecado, cuando entró, nos separó de Dios. Se rompió esa comunión perfecta. Así de terrible es el pecado. Así de terrible es el pecado. Lamentablemente nosotros muchas veces estamos acostumbrados a cometer o a permitirnos esos pecadillos que nos parecen insignificantes, que nos parecen inofensivos. Pero no es así. Cada pecado, aunque para nosotros sea insignificante, es una evidencia que nos recuerda lo acontecido en el huerto del Edén. La rotura de la comunión con Dios. Y no solamente eso, nos tiene que hacer recordar ese pecado que el Hijo de Dios vino a morir en la cruz, soportando la ira de Dios, para que esa relación perdida sea nuevamente restaurada por medio de Él. Y Santiago lo que le está haciendo ver y les advierte a no encubrir en sus corazones el pecado, sino confesarlos. No solo a Dios, sino también en ocasión a otros, cuando este es demasiado tortuoso. Dice un comentarista lo siguiente: la confesión limpia el corazón. Este es un antiguo dicho que no pierde validez. La confesión es señal de arrepentimiento y petición de perdón por parte del pecador. Cuando el pecador confiesa su pecado, pide perdón y lo recibe. Experimenta la liberación de su carga de pecado. Pero nosotros obviamente debemos tomar algunos recaudos, porque muchas veces, por hacer algo tan serio que es confesar nuestros pecados a otros, muchas veces puede ser más dañino que el pecado mismo. No es que nosotros ahora de repente nos vamos a levantar y vamos a confesar al primer hermano que se me cruce por adelante mis pecados. Sigue diciendo este comentarista: ¿a quién hemos de confesar nuestros pecados? El texto dice: unos a otros.
Santiago no habla específicamente de la iglesia o de los ancianos. Él habla más bien de la confesión mutua, hecha individualmente de una persona a otra dentro del círculo cristiano. Sigue diciendo, también hay algunos pecados que afectan a todos los creyentes de la iglesia, por dichos pecados deberían ser confesados públicamente. Pero otros pecados son privados y no necesitan ser dados a conocer a nadie más que a la persona directamente involucrada. La discreción y la limitación deben ser entonces la guía del pecador que desea confesar su pecado personal. Podemos ver tres cosas en lo que este comentarista nos enseña. En primer lugar, sí hay momentos de confesión unos a otros, pero debemos hacerlo con personas maduras en el Señor, que nos puedan guiar en oración y después seguirnos. En segundo lugar, hay momentos de una confesión pública delante de la iglesia. Pecados que nosotros cometemos que involucra a toda la iglesia y debemos confesarlo delante de la iglesia. Pero esto no quiere decir que nos vamos a levantar ahora rápidamente y confesar públicamente el pecado. No, debe ser supervisado por el pastor o por los ancianos. Debe ser supervisado. En tercer lugar, hay confesión que solo se debe hacer a las personas ofendidas y a nadie más. Y esto es otro de los mandamientos que nosotros encontramos en Efesios 4:32, perdonándonos unos a otros. Debemos perdonarnos unos a otros. El pedir perdón y perdonar es una forma de expresar el mismo amor que Dios ha tenido para con nosotros. Por eso es un mandamiento, perdonarnos unos a otros. Dice otro comentarista muy sabiamente, pero aunque los católicos romanos han interpretado la confesión demasiado estrecha, que uno debe ir a un cura para confesar sus pecados, es demasiado estrecha, dice, muchos de nosotros podemos vernos tentados a interpretar demasiado ampliamente. Lo que Santiago dice no prescribe necesariamente que confesemos todos nuestros pecados a todos nuestros hermanos. La confesión, dice él, es el vómito del alma y puede, si se lo hace demasiado generalizada e indiscriminadamente, causar más daño que bien. Yo creo que resume muy bien lo que el versículo 16 de acerca de la confesión es. Sí, entonces hay que hacerlo, pero con cautela. Debemos ir a hermanos o hermanas maduros en el Señor, en la fe, y confesar ahí nuestro pecado o nuestra lucha o nuestra necesidad para que ellos oren y nos ayuden. Santiago dice algo interesante, sigue diciendo, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué puede mucho? Por lo que hemos dicho acerca de la oración. Porque anhela, porque está expectante en el Señor. ¿Qué es lo que va a estar haciendo en la vida de ese hermano para que su nombre sea glorificado? Cuando alguien viene y confiesa su pecado y ese hermano ora, ese hermano cuando ora está expectante en el Señor para ver la obra que va a hacer Dios, el Todopoderoso, en la transformación de ese hermano en su corazón. Y así el nombre de Dios es glorificado. Por eso puede mucho. Al entender cuán importante entonces es orar unos por otros y confesar nuestras ofensas, nuestros pecados unos a otros, ahora
debemos también comprender lo importante que es restaurar a un hermano que cae en pecado y tener paciencia con aquellos que luchan con sus pecados. Y este es mi tercer punto, la restauración y el seguimiento. Y en este punto nosotros debemos estar entendiendo y siempre teniendo presente el Evangelio. El Evangelio. Cuando nosotros tratemos la restauración y el seguimiento, debemos tener presentes el Evangelio. Pero veamos 3 puntos aquí en la restauración y el seguimiento. 3 puntos o 3 cosas fundamentales. Ser benignos, ser pacientes y por último, ser ayudadores. Ser benignos, ser pacientes y ser ayudadores. Para poder restaurar a un hermano que ha pecado o necesita que lo sostengamos en sus luchas, dice la palabra ahí en Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros. Antes, sed benignos unos con otros. Efesios 4:32. Y es interesante porque la benignidad es un atributo de Dios. Dios es benigno. Dios es benigno. Esta palabra significa amable, significa amoroso, significa bondadoso. Es todo lo opuesto a ¿qué? A lo malvado, a lo duro, a lo amargo. Si ustedes leen ahí en Lucas, capítulo 6, versículo 35, van a ver lo que es un Dios benigno. Lucas 6, 35, dice: antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los perversos. Acá está diciendo que Dios es benigno, es amable, es bondadoso para los ingratos y perversos. Romanos 2:4 dice: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad? Fíjense cómo Pablo lo expresa, la benignidad de nuestro Señor. Dice las riquezas, o sea, las abundancias, algo que sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento. Dice: ¿o tenéis en poco las riquezas de su bondad? Tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios fue así con nosotros, mis hermanos. Nosotros éramos aquellos ingratos y perversos, los que le dábamos las espaldas a pesar de la bondad de Dios que nos guiaba hacia el arrepentimiento. Nosotros éramos así, no éramos mejores que los demás. No. Es porque su Hijo pagó por nuestros pecados, por todos nuestros pecados, por los presentes, por los cometidos anteriormente y por los que vamos a cometer. Él pagó por todos nuestros pecados. Ahora, debemos preguntarnos cuántas veces nosotros nos comportamos de una manera opuesta a la benignidad de Dios con nuestros hermanos. ¿Cuántas veces somos lo opuesto a la benignidad con nuestros hermanos? Pablo le dice a los Gálatas ahí, hablando del fruto del Espíritu, de las características del fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22. Dice: mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es una de las características del fruto de su Espíritu que habita en nosotros, los creyentes.
No querer ser benignos con mi hermano es pecado. Es pecado. Es lo que Pablo les decía más arriba. Fíjense ahí en Gálatas 5, versículo 16. Es lo que Pablo le está hablando, lo que le está explicando. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Fíjense, es un mandato. Anden en el Espíritu. ¿Para qué? Y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisiereis. Mis hermanos, cuando no somos benignos con nuestros hermanos, pecamos contra Dios, contra su Espíritu que habita en nosotros. Y le damos lugar a la carne cuando no somos benignos con nuestros hermanos. Le estamos dando lugar a la carne. Estamos satisfaciendo la carne cuando no somos benignos. Porque el fruto del Espíritu es benignidad. En vez de darle la parte al Espíritu, someternos a su Espíritu para ser benignos, nos sometemos a la carne y le damos rienda suelta y no somos benignos. Antes, sed benignos unos a otros. Debemos ser benignos con nuestros hermanos. No solamente con los que nos caen bien, sino con todos. Debemos ser amorosos, así como Dios nos trató y nos trata. Debemos hacerlo con nuestros hermanos. Pero no solo debemos ser benignos, sino también había dicho que íbamos a ver que debemos ser pacientes. Pacientes. Si ustedes buscan ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, 13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esta palabra traducida como soportar es adecuada, porque también puede usar paciencia. Y se necesita paciencia. Cuando un hermano está en pecado y cae en pecado una y otra vez, se necesita paciencia. Y esta palabra no significa soportar en un sentido negativo. Es, te soporto porque no me queda otra. Te soporto porque perteneces a la iglesia. No, sino esta palabra es positiva. Se usa como un soporte, como alguien que sostiene. Nosotros debemos ser el soporte o los soportes de aquellos que caen y están pasando por luchas. Los soportes. Esta palabra se utiliza muchas veces cuando alguien pasa por tribulación o persecución. Pablo decía en 1 Corintios 4:12, nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Dice, padecemos persecución y los soportamos. Es en ese sentido que nosotros soportamos a nuestros hermanos. Soportamos en nosotros sus aflicciones. Es como que cae el peso en nosotros. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 4, cuando habla, déjenme buscar si era 2:4, Efesios, no. Esperen un cachito porque lo había notado. Tengo dislexia. Y 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Es interesante porque esa palabra paciencia también es traducida, o mejor dicho, en griego significa macrotumia. Macro, como el supermercado macro, grande. Tumia vendría a ser
bondadoso en gran manera. Y acá lo que nos está explicando cuando habla de esa palabra macrotumia, porque hay dos palabras que se traducen lamentablemente en castellano, paciencia, que es hipomone, y otra es macrotumia. Y nosotros tomamos exactamente la misma palabra, pero no es así en realidad. Cuando habla de hipomone, nosotros estamos hablando, como habla Santiago, de tener paciencia en las tribulaciones y todo eso. Está hablando de una resistencia que va combatiendo y va avanzando. Cuando habla de macrotumia y está traducido por paciencia, habla de lo que Romanos 2:4 habla, de longanimidad. De una paciencia, de lo que nosotros, la paciencia que debemos tener con nuestros hijos cuando son chiquitos, porque sabemos que están creciendo y cometen una torpeza y en vez de matarlo, nosotros tenemos macrotumia, porque está creciendo y estamos teniendo esa larga paciencia. Antes de dar un castigo, nosotros le permitimos, tenemos la paciencia. Y es lo que nosotros tenemos que hacer con estos hermanos. Tener ese tipo de paciencia por aquellos que pecan. ¿Y saben cuándo se nota más? Cuando nosotros debemos perdonar a un hermano que viene y nos pide perdón. Ahí es cuando se nota más, porque alguien ahí tiene que sufrir una pérdida. Y los que sufren una pérdida somos nosotros los que perdonamos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, un soporte a aquellos que cayeron y paciencia para aquellos hermanos que están en dificultad. Por último, estamos llamados a ayudar. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Y el versículo 2 también. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Mis hermanos, esto es compasión en acción. Compasión en acción. Así como Cristo nos liberó de la carga de nuestro pecado, nosotros debemos aliviarle la carga de ese pecado de nuestro hermano y ayudarle a llevar ese pecado a la cruz de Cristo. Debemos ayudarle a poder estar perseverando en su santidad, en esa carga que lo está agobiando. Debemos ayudarle a llevarlo al trono de gracia. Recordemos, hermanos, que nosotros tenemos una carrera por delante. Tenemos una carrera por delante. Y muchos hermanos con sus cargas, con esos pecados que muchas veces tienen que llevar porque no han confesado o quieren confesar y son muy dolorosos, los hace retrasarse. El autor de Hebreos habla eso. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia o nos agobia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, obviamente este pasaje está hablando de una manera individual, de nosotros, pero ¿vamos a dejar a un hermano caído o retrasado en esta carrera? No, debemos ayudarles a llevar esa carga que tiene en sus hombros, que solo no puede llevar. Nosotros debemos alentarlos a mirar a ese glorioso Salvador que está sentado en el trono, esperando que nosotros nos acerquemos para darnos de su gracia y que ese hermano siga corriendo la carrera. En conclusión, entonces la oración, el soportarnos, el tener benignidad en la ayuda mutua, es parte del trabajo de la iglesia.
Es parte del trabajo de la iglesia. Una iglesia que representa el cuerpo de Cristo en la tierra. Cuando practicamos estas cosas, ¿saben lo que pasa? El mundo se asombra porque van a decir, ¿cómo puede ser estos pecadores redimidos que somos? Tan diferentes unos a otros. No es posible que ellos puedan ayudarte, puedan soportarse. Y se van a asombrar. Y claro que es imposible para pecadores como nosotros redimidos ayudarnos mutuamente. Porque esta es una obra de Dios. Es un milagro de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros. La tercera persona de la Trinidad obrando con su poder en medio de nosotros y en nosotros. ¿Saben para qué? Para traer gloria al Hijo de Dios y al Padre. La última exhortación es para aquellos que todavía llevan solos sus pecados, alejados de Él, dándole la espalda a Dios. Ellos deben recordar y tienen que saber que Dios es bondadoso cada día de sus vidas mientras estén en la tierra. Porque con paciencia los guía al arrepentimiento. Es la paciencia de Dios cuando escuchan el Evangelio. Es la paciencia de Dios que les está dando. Por eso nosotros invitamos a que vengan a Cristo en arrepentimiento, en fe, en que ya no se resistan más, que rindan sus vidas a Él. La palabra obviamente enseña que todos aquellos que vienen a Él, Él no los echa fuera, pero deben obedecer a ese mandato. Es un mandato, arrepentíos y creer en el Evangelio. Y para aquellos hermanos que han pecado, arrepiéntanse delante de Dios. Confiesen su pecado delante de Dios y Él los perdonará. Y la sangre de nuestro precioso Salvador va a limpiar sus vidas. Es suficiente, fue suficiente y será suficiente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y para aquellos que están flaqueando o están pasando por pruebas, acérquense al trono de la gracia para recibir gracia, para recibir misericordia, para que Él les dé nuevas fuerzas. Él tiene cuidado de nosotros. Él está atento a nuestras oraciones. Orad unos por otros, soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. Mandamientos que deben practicar la iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque realmente podemos ver, al leer todos estos pasajes, solamente vemos que hay pecado en nosotros, porque no cumplimos esto perfectamente. Señor, tú conoces nuestro corazón y no podemos engañarte. Ayúdanos, Dios. Que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, dándonos fuerza para que podamos cumplir estos mandamientos. Ayúdanos a ayudar a otros hermanos que están en pecado, que podamos llevarlos a la cruz de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a soportar a aquellos que están sufriendo o están enflaquecidos o pasando por algún problema, que nosotros podamos ser su soporte llevándolos al trono de la gracia para que tú les des gracia, les des misericordia y fortalezcas sus vidas. Señor, tú eres todopoderoso, Señor. Y gracias porque nos has dado este privilegio de orar a ti, porque tú quieres tener comunión con nosotros. Señor, que tu nombre sea glorificado en medio de esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén.